Buenas jóvenes, ahora vamos a ver, ya vista la parte teórica de lo que son las leyes de Newton y los tipos de fuerza, ahora vamos a ver algunos ejemplos donde podamos ilustrar estos conceptos ya vistos. Vamos a ver los primeros tres ejemplos, tienen que ver con lo que son las leyes de Newton. Bien, vamos a ver unos ejemplitos ahí donde podamos enfocar lo que es la primera ley de Newton y segunda ley de Newton. Entonces, aquí tenemos, si ustedes van al folletico que ustedes compraron, ¿verdad? En la página 22, en la página 22 de los ejemplos para resolver en clase, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí dice, sobre un cuerpo actúan las fuerzas mostradas en la figura. Determine el valor de F3 para que el cuerpo se mueva con velocidad constante, ¿verdad? Aquí está pidiendo para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Bien, entonces, ¿cuál de las leyes de Newton podemos aplicar acá? ¿Cómo sabemos cuál? Si la primera o segunda ley de Newton. Si nosotros notamos, aquí está diciendo que me está pidiendo el valor de F3 para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Entonces, como la velocidad es constante, pues entonces la fuerza resultante debe de ser igual a cero, porque dice que está moviendo con velocidad constante. Entonces, cuando yo sume las fuerzas, F resultante debe de ser igual a cero. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, cuando yo diga acá que F1 más F2 más F3 debe de ser igual a cero. O sea, cuando usted sume esas tres fuerzas, tiene que darme cero. Ahora bien, ¿cuánto vale F1? Bueno, me está diciendo que F1 vale 50 newton. Ahora, recuerde que las fuerzas son vectores, es una suma vectorial. O sea, tenemos que tomar en cuenta que hacia dónde van los vectores y cuál es el sentido de cada uno de ellos. Si ustedes observan, F1 está a la izquierda, ¿verdad? Como ven acá, está a la izquierda. Por tanto, sería negativo, ¿verdad? Entonces, ponemos acá, ¿verdad? Negativo 50 newton más F2, que vale ¿cuánto? 20 newton. Más F3 que no conocemos. F3 no la conocemos. Y todo eso debe de ser igual a 0. Bien, entonces, si nosotros notamos aquí, entonces, negativo 50 más 20 me va a dar ¿cuánto? Negativo 30 newton más F3 igual a 0. Entonces, obviamente, si nosotros despejamos a F3, este 30 que está negativo pasa para el otro lado positivo. Por tanto, vamos a tener que F3 va a ser igual a ¿cuánto? A 30 newton. O sea, 0 más 30 te va a dar 30 de aquel lado. Entonces, el valor de F3 debe ser ¿cuánto? 30 newton y obviamente hacia la derecha. Ahora, como indica acá. Entonces, el valor de F3 para que el cuerpo pueda moverse con velocidad constante. Siempre que hable de que un cuerpo se mueva con velocidad constante o que esté en reposo, siempre la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a 0. ¿verdad? Siempre tiene que ser igual a 0 la sumatoria de esas fuerzas que ustedes ven acá. Siempre tiene que darme 0. Bien, este es el primer ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Aquí ya en el ejemplo 2, que podemos ver un cuerpo de 20 kilogramos. Me está preguntando, dice que sobre un cuerpo de 20 kilogramos actúan las fuerzas mostradas en la figura. Determine la aceleración a la que está sometido el cuerpo. Ahora, si ustedes notan, dice que el cuerpo está acelerado y me están preguntando qué, esa aceleración. Bien, entonces, ¿debo de aplicar cuál? ¿La primera ley de Newton? No, ¿por qué no? Porque dice que el cuerpo está acelerado. Entonces, la la fuerza resultante, ¿ah? La fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Debe ser igual a masa por aceleración. Entonces, pero ¿qué notamos? Que aquí hay varias fuerzas. Entonces me están pidiendo la aceleración acá. Lo que debemos de hacer es
despejar la aceleración, ¿cierto? Entonces, esta masa que está aquí, perdón, ¿verdad? Esta masa que está aquí multiplicando debe pasar para el otro lado, dividiendo, ¿verdad? Por eso tenemos acá que la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante dividido entre la masa. Pero obviamente que para poder obtener este dato acá, primero debemos de obtener la fuerza resultante. Ahora recuerden que fuerza resultante es igual a F1, es decir, la suma de la fuerza, más F2 más F3. Por tanto, si nosotros sumamos acá, la fuerza resultante va a ser igual. ¿Cuánto vale F1? Bueno, obviamente vale 15, pero está ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Por tanto, aquí la colocamos negativo, ¿verdad? Negativo 15 newton más F2, que es ¿cuánto? 25 newton más F3, que son 30 newton, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos esto, algebraicamente vamos a ver que 25 más 30, como son signos iguales, serían 55. Esta, como tiene signo opuesto acá, daría 40. O sea, la fuerza resultante en este caso sería 40 newton. Ahora, sí podemos aplicar esta ecuación porque ya tenemos el valor de la fuerza resultante. Por tanto, la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante, ¿verdad? Aquí, fuerza resultante, vamos a borrar esto, ¿verdad? Que ya tenemos el valor. Entonces, la fuerza resultante, ¿cuánto nos dio? 40 newton, dividido entre ¿qué? Entre la masa, que es ¿cuánto? 20 kilogramos. O sea, si dividimos esta parte aquí ahora, vamos a ver que 40 entre 20, eso nos daría 2 metros por segundos cuadrados. Ese es el valor de la aceleración. Bien, recuerden que la aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados. Entonces ahí tenemos algo que aquí la idea es que siempre debemos tener la fuerza resultante. Como decíamos en la explicación de la clase, que las leyes de Newton tienen que ver con ¿qué? Con la fuerza resultante. Esta parte aquí, si ustedes ven, es bastante sencillo, ¿verdad? Porque como las fuerzas son todas paralelas, entonces el álgebra de vectores coincide bien con el álgebra común, como vimos en el primer ejemplo y en el segundo. Ahora vamos a ver un ejemplo que es un poquito distinto, donde ya las fuerzas no son paralelas, sino que las fuerzas son perpendiculares, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, las fuerzas son perpendiculares. Aquí dice, en el ejemplo 3, en un cuerpo de 2.5 kilogramos, las fuerzas perpendiculares mostradas en la figura, donde F1 vale 30 newton y F2 vale 40 newton. La pregunta es, determine la magnitud y dirección de la aceleración. Nosotros vimos que en los ejemplos anteriores, obviamente que si la aceleración está a la derecha, pues aquí la fuerza también está a la derecha, porque recuerden que decíamos que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección. Aquí como la aceleración a la derecha, pues también la fuerza resultante también va a la derecha. Pero aquí en este caso ahora podemos ver que tenemos que encontrar directamente el ángulo. Recuerden que la dirección es el ángulo. Vamos a encontrar la magnitud de y dirección de quién, de la aceleración. Y vamos a notar también que encontrando la dirección de la fuerza, pues automáticamente tenemos la dirección de la aceleración. Porque recuerden que decíamos que la fuerza y la aceleración siempre tienen la misma dirección. Ahora bien, entonces aplicamos nuevamente que la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, como acabamos de ver ahora, dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, obviamente, nuevamente, si despejamos la aceleración, que es lo que nos están pidiendo, pues la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante dividido entre la masa.
Ahora la misma idea, obtener la fuerza resultante para poder aplicarla acá en esta ecuación. Pero podemos ver que ya las fuerzas aquí no son paralelas o antiparalelas, sino que son perpendiculares. O sea, si nosotros vamos aquí ahora a sumar estos dos vectores, si usted ve aquí tienen a F1, ¿verdad? Se tiene aquí, se dibuja a F2, ¿verdad? Sería F2 y para arriba iría ¿quién? F1. Entonces, el vector resultante, recuerden que es la línea que une el primero ¿con quién? Con el último. Y este sería entonces, ¿quién? Mi vector resultante aquí sería mi vector resultante FR. Vamos a dibujarlo acá, borrar esta partecita, disculpen. Entonces aquí teníamos, entonces, FR. Ese sería FR. Aquí sería ¿quién? Este sería F2 y este sería F, sería aquí entonces F1. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, como ustedes pueden ver, lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, para encontrar a FR, lo que vamos a hacer es que aplicamos el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar acá el teorema de Pitágoras para poder obtener la fuerza resultante, porque ya estos vectores no son paralelos, como habíamos dicho. Por tanto, la fuerza resultante viene dada por el teorema de Pitágoras, es decir, va a ser igual a la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. ¿Ven? Entonces, aquí venimos, decimos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz. ¿Cuánto vale F1? 30, y eso va como al cuadrado. Más F2, ¿vale cuánto? 40 al cuadrado. Bien, entonces, si usted eleva esto al cuadrado, acá usted va a tener, la fuerza resultante va a ser igual, 30 al cuadrado, eso le va a dar a usted ¿cuánto? Eso le va a dar 900, ¿verdad? Le da 900, aquí, aquí le ponemos Newton, ¿verdad? Que es una fuerza, aquí más 40 al cuadrado, eso le va a dar 1600. Entonces, si usted suma esa partecita de acá, obviamente que eso le va a dar, ¿cuánto? Aquí Newton, 2500. Y aquí Newton. Si usted trae la raíz de 2500, usted va a ver que eso le da ¿cuánto? 50 Newton. ¿Qué podemos nosotros notar aquí? Que cualquiera se vería tentado a pensar de que la fuerza resultante sería 40 más 30, 70. No, la fuerza resultante es ¿cuánto? 50. Bien, entonces ya ahí tenemos, ¿verdad? La fuerza resultante. Por lo tanto, aquí ya podemos nosotros aplicar esta ecuación que está acá. Entonces podemos ¿qué hacer? Dividir la fuerza resultante, que son 50, entre el valor de la masa, que es ¿cuánto? 2.5 kilogramos. Entonces, si venimos acá y hacemos esta operación, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la aceleración, ¿verdad? La aceleración, podemos ponerlo aquí en este ladito, aceleración va a ser igual a, ¿cuánto es la fuerza resultante? Vamos a ponerlo más para acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito para que me dé el espacio. Bien, esta partecita. Entonces, tendríamos aquí, permítanme borrar esto. ¿Ah? Bien, vamos a hacerlo mejor de este ladito. ¿Ah? Ya lo podríamos hacer por acá.
y decimos entonces que la aceleración va a ser igual, a la fuerza resultante, que son 50 newton, dividido entre la masa, que son ¿cuánto? 2.5 kilogramos. Si usted divide eso, se le va a dar a usted 50 entre 2.5, 20 metros por segundo cuadrado. ¿Y esa es qué? La magnitud de la aceleración. ¿Qué nos está faltando ahora? Ahora nos está faltando la dirección. O sea, debemos de encontrar la dirección de ¿quién? De la aceleración. Pero ¿cómo encontramos esa dirección? Sencillo. Recuerden que la dirección viene dada por la tangente inversa. O sea, aplicamos tangente inversa y fácilmente obtenemos ¿qué? La aceleración. O sea, y vamos a ver ahora que podemos decir que la dirección θ es igual a la tangente inversa ¿de quién? Tangente inversa en este caso sería de ¿quién está en el eje Y? F1, de F1 entre F2. Ahí estaría. Entonces, la tangente inversa sería entonces ¿de quién? ¿Cuánto vale F1? F1 vale ¿cuánto? La tangente inversa ¿de quién? De F1, que vale 30, decíamos, ¿verdad? Entre F2, que son ¿cuánto? 40. Entonces, si usted busca la tangente inversa de 30 sobre 40, usted va a ver que eso simplemente, usted va acá, le da a la calculadora, recuerde, Shift, Tan, ¿verdad? Abre un paréntesis y dice 30 sobre 40, ¿verdad? Y obviamente que eso le va a dar ¿cuánto? 36, eso le da 36.9 grados. Se redondea, ¿verdad que sí? Esto lo redondea. Y ahí tenemos la dirección de ¿quién? De la aceleración. Aquí encontramos la magnitud, que fue ¿cuánto? 20 metros por segundo cuadrado. Y aquí tenemos la dirección, que fue 36.9 grados. Por tanto, si usted quiere escribir el vector en forma polar, la aceleración en forma polar sería A igual, ¿verdad? Recuerde, aquí sería A, teta, ¿verdad? Entonces, y ahí usted podría escribir entonces, ¿verdad? Y decir que eso sería igual. ¿Cuánto vale A? 20 metros por segundo cuadrado, coma 36.9 acá, 0.9 grados. Y ahí sería ahora el vector en forma polar, 20 metros por segundo cuadrado, 36.9 grados. Bien, entonces, ese es el ejemplo. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos que tienen que ver con los tipos de fuerzas. Vamos a ver ahora, si usted busca el ejemplo 4, aquí vamos a ver donde decíamos, aquí lo que vamos a ver ahora, que vamos a comprobar la diferencia que hay entre lo que es el concepto de fuerza y el concepto de masa, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que es el peso y la masa. Entonces, en este ejemplo vamos a ilustrar esa partecita. Dice, una persona pesa en la Tierra 686 newton.
¿Cuánto pesará en la Luna donde la gravedad es de 1.62 metros por segundo cuadrado? Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la gravedad varía de acuerdo al lugar. Y como la gravedad varía de acuerdo al lugar, pues obviamente también el peso de la persona o del cuerpo va a variar de acuerdo al lugar. Entonces, el peso, pues aquí tenemos, buscamos los datos, ¿verdad? Tenemos los datos, ¿verdad? Aquí vamos a ver datos. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso de la persona en la Tierra. Vamos a llamarlo WT, ¿verdad? Vamos a llamarlo WT. Que la persona pesa en la Tierra 686 newtons. Miren que eso es un peso, no una masa, ¿verdad? Entonces, el peso de la persona, ¿verdad? Vamos a ver el peso de la persona. ¿Dónde? En la Luna. ¿Cuánto va a pesar la persona en la Luna? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuánto va a pesar la persona en la Luna? Ahora, lo que tenemos aquí es que la gravedad de la Tierra, recuerde que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y que la gravedad de la Luna me la están dando. ¿Cuánto? 1.62 metros por segundo cuadrado. Me están pidiendo cuánto pesa la persona en la Luna. Bueno, obviamente, recuerde, el peso en la Luna simplemente va a ser igual a la masa de la persona multiplicado por la gravedad de la Luna. Recuerde que peso es simplemente masa por gravedad. Pero ¿qué sucede? Me está faltando algo, me está faltando la masa. Yo no sé cuánto es la masa. Bien, entonces vamos a dejar esta parte hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a buscar primero la masa. Pero recuerde que nosotros conocemos el peso de la Tierra. El peso en la Tierra es igual a la masa por la gravedad de la Tierra. Pero me están diciendo cuánto pesa la persona en la Tierra. Porque mire que esto no es una masa, es un peso. Entonces, de esta ecuación yo puedo encontrar la masa y sustituirla acá. Porque no importa el lugar donde esté la persona, la masa es la misma, sea en la Tierra o sea en la Luna. Si la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. O sea, esta no varía sin importar el lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar acá, ¿verdad? Vamos a despejar la masa, esta gravedad que está multiplicando, vamos a pasarla para el otro lado, dividiendo. Entonces vamos a ver que la masa va a ser igual al cociente del peso en la Tierra de la persona dividido entre la gravedad de la Tierra. Entonces, obviamente lo que hacemos es que dividimos, la masa va a ser igual al peso en la Tierra, 686 newton, ¿ah? Lo vimos acá, entre la gravedad de la Tierra, ¿no? ¿Verdad? ¿Que es cuánto? Dijimos que era 9.8, ¿verdad? Vamos a poner aquí 9.8 metros por segundos cuadrados. Si usted realiza esta operación, vamos a ver que la masa va a ser igual ¿a cuánto? A 70 kilogramos. Ahora sí tenemos el valor de la masa y ahora sí podemos saber cuánto pesa la persona en la Luna. Entonces, vamos a ver, el peso en la Luna sería la masa, que son 70 kilogramos, por el valor de la gravedad, que en este caso es 1.62, ¿verdad? Si usted multiplica estas dos cosas, eso le va a dar 113.4 newton. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que una persona pesa menos en la Luna. ¿Por qué? Porque el campo gravitacional de la Luna es mucho más pequeño, es decir, 1.62, mientras que la gravedad aquí en la Tierra es 9.8, en la Luna es ¿cuánto? 1.62. Es mucho más pequeño, por eso que usted ha visto, no sé si ha visto en las películas, un astronauta, usted ve lo fácil que él puede como saltar allá, ¿verdad? Porque el campo gravitacional es mucho más pequeño.
Ahora, una preguntita. ¿Cuánto pesaría la persona en el espacio sideral? Vamos a ver, traten de contestar ustedes esa pregunta. ¿Cuánto pesa la persona en el espacio sideral? O sea, en el espacio, ya, donde no hay ningún planeta. Bien, traten de responderla, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar ya al siguiente ejemplo, ¿verdad? Para no consumir tanto tiempo. Eh, ahora vamos a ver este ejemplo que tiene que ver con lo que es la fuerza centrípeta. Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Dice que una bola de 4 kilogramos, una piedra, ¿verdad? Atada al extremo de una cuerda de 2 metros, ¿verdad? Una cuerda de 2 metros, gira describiendo una circunferencia. Cuando se fija al otro extremo, o sea, la tenemos fijada acá. ¿Cuál es la tensión en la cuerda si la velocidad en el extremo es de 15 metros por segundo? Esa tensión, una tensión es una fuerza, o sea, lo mismo. Cuando hablamos de tensión, comúnmente a las fuerzas que están sometidas a las cuerdas se les llama como tensión. Vamos a decirle aquí que eso se llama como tensión, ¿tá? Y es lo mismo que la fuerza centrípeta. Es lo mismo, solamente que le llama a esas fuerzas se le llama tensión. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es sencillo. La tensión en la cuerda va a ser igual a masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Tensión es lo mismo que fuerza centrípeta. Entonces, si nosotros sustituimos, podemos ver que la masa vale ¿cuánto? La masa vale 4, ¿verdad? 4 kilogramos. 4 kilogramos. 4 kilogramos por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Podemos ver que es de 15 metros. Acá. 15 metros por segundo al cuadrado. Dividido entre quién? Entre el radio, que es ¿cuánto? 2.0 metros. Entonces, si usted realiza esa operación, usted va a ver que eso le va a dar 450 newton. Usted eleva esto al cuadrado acá, ¿verdad? Eleva al cuadrado, multiplica por 4 y luego lo divide entre 2. Y ahí tendríamos entonces la tensión en la cuerda. Bien, entonces, por último, ya, vamos a ver ya el último ejemplo. Está acá. Ya este último ejemplo, de alguna forma hemos visto ya en el primero, parecido al primero. Dice que una lámpara de 5 kilogramos cuelga del techo mediante una cuerda. Determine la tensión en la cuerda que evita que la lámpara caiga. Aquí podemos ver que este es un concepto de equilibrio, para ver el concepto de equilibrio que definimos al final de la clase. Entonces, sencillo, aquí lo mismo. Como el cuerpo está en equilibrio, entonces la fuerza resultante tiene que ser igual a cero. Primera ley de Newton, no es nada nuevo lo que vamos a ver. Bien, entonces solamente que parecido al primer ejemplo. Parecido al primer ejemplo, la única diferencia es aquí que una sumatoria de fuerza igual a cero. La única diferencia que vamos a ver es que la fuerza, en vez de ser horizontales, ahora son como, son verticales. Esa es la única diferencia. Las fuerzas son ahora verticales. Por tanto, si yo sumo estas fuerzas, aquí vamos a ver que la tensión, ¿verdad? La tensión, entonces hacia arriba es positiva, menos el peso que es hacia abajo negativo, debe de ser igual a 0. ¿Pero qué es el peso? Recuerde que peso es masa por gravedad, ¿verdad? Recuerde que peso es masa por gravedad. Aquí ponemos T menos mg debe de ser igual a 0. ¿Pero qué es lo que yo quiero? La tensión de la cuerda que evita que la lámpara caiga. Entonces voy a despejar mg que está negativo, la voy a poner para el otro lado como positivo. Entonces, ¿qué podemos nosotros notar?
que la tensión en la cuerda que evita que la lámpara caiga debe ser igual a ¿quién? Al peso de la lámpara. Bien, entonces me está diciendo que la masa vale ¿cuánto? 5 kilogramos. Entonces voy a poner acá 5 kilogramos por el valor de la gravedad, que ya nosotros lo conocemos, que es ¿cuánto? 9.8 metros por segundo cuadrado. Si multiplicamos eso, usted va a ver que eso le da, creo, aproximadamente 49 newtons. Entonces, la tensión en la cuerda que evita que la lámpara caiga es simplemente el peso de la lámpara. Bien, si la cuerda soporta menos que ese valor, pues entonces si colgamos la lámpara, la cuerda se rompería. O sea, entonces no soportaría el peso de la lámpara. Entonces, para colgar una lámpara, usted necesita una cuerda que por lo menos soporte el peso o más. ¿Eh? O sea, aquí son los ejemplos, jóvenes. Espero que puedan entender. Cualquier duda pueden hacer la pregunta y esperamos que se entienda, como hemos dicho. ¿Verdad? Ustedes saben, pasen buenas, fájense con los ejercicios propuestos. Bien.